Ahora, ley ómnibus, después del DNU de Javier Milei, protesta que se dio ayer en las calles por parte de la CGT, muy cuestionados, hay que decir, los gordos de la CGT, que estuvieron 15 minutos en la marcha y se fueron a la casa porque la justicia le dio la espalda a ese recurso de amparo, esa presentación que habían realizado. ¿Saben por qué, no? Porque entra mañana en vigencia mañana, Dice, ¿cómo el 29. ¿Cómo van a presentar un recurso de amparo sobre algo que no está en vigencia? Lo pueden hacer cuando está en vigencia. Hacerla mañana, ¿no? Hasta ese error cometieron. Bueno, ley ómnibus, y justo vemos un colectivo ahí en medio, casi como si fuese un presagio de lo que se viene. Muchos puntos para analizar, Infinitos puntos. Infinitos puntos. ¿Cuánto estamos hablando? De más de 300, ¿no? Sí. Es casi como... 366. Bueno, como una parte fue al DNU y la misma cantidad fueron a esta ley ómnibus. Sí. Recuerden que habló justamente el ministro de Justicia hace unos días y dijo todo lo que no encuadraba dentro de lo que es el DNU, porque podía tener algún tipo de litigio judicial por parte de alguien que presente algún recurso, lo saqué de allí, hablamos de Cuño y Barona, y lo mandé directamente a esta ley ómnibus. Empiezan a aparecer algunos puntos que son realmente llamativos. Sí, llamativos. Primero que en la ley lo que trata de regularse es la validez del DNU, ¿sí? Porque aparece en uno de los puntos, entra en vigencia el DNU. Aparecen también temas, por ejemplo, de movilidad jubilatoria. Sí. ¿Qué va a pasar con la movilidad jubilatoria? Te hago así un punto por punto rápido y después, si Flor le parece, lo vamos ampliando. Básicamente, a la movilidad. A esta ley sí. Sí, a esta ley, por eso. A esta ley, suspender la ley directamente, pero hay que ver de qué manera se la reemplazaría. En principio sería con un aumento por decreto, sí, mes a mes, tal cual como lo hizo Alberto Fernández en el comienzo de su gestión, cuando puso en suspensión lo que era la ley de movilidad de Mauricio Macri, y que después de todo eso sí se llevó al Congreso para poder dictar una nueva ley que fue la que estuvo en vigencia hasta el último día del mandato de Alberto Fernández, incluso la que está en vigencia actualmente. Aparecen puntos también muy llamativos. Bueno, el tema de las... de las entidades sin fines de lucro, son las entidades deportivas, que llevarlas a sociedad anónima, bueno, sigue mencionándose dentro de todo esto. Todo eso que aparecía en el DNU, que vos decís, ¿esto es realmente de urgencia? ¿Es necesario todo esto? Hay de todo, digamos. Acá apuntan de producción 366 de DNU, 664 de la ley ómnibus. Claro, son 351 páginas la ley ómnibus. Son 664 artículos. 664 artículos con 351 páginas que ha circulado a través de WhatsApp en los grupos de periodistas, todo, que es algo realmente... digamos, infinito, es como un, no puede leerlo. Un libro como el nombre de la rosa, ¿viste? El punto también, por ejemplo, el tema de la protesta social, básicamente es criminalizarla, porque se habla de que se considera una manifestación, una reunión de 3 personas o más en espacio público, lo que parece disparatado. Un picnic con 2 amigos. Claro, o sea, puede ser una protesta. Yo digo que cuando son esas cosas así hay que leer la letra chica siempre, porque por ahí leemos el punteo, viste, que muchas veces te lleva al título y hay que ver cuál es la letra chica, porque realmente es, en primer lugar, por lo menos llamativo que te digan que 3 personas es una manifestación, porque salís a tomar algo con 2 amigos y ya estás en un bolonqui. Mucho dato de transferencias de diferentes entes. Por ejemplo, se transfiere a la ciudad de Buenos Aires la justicia con competencia local, que hoy lo sigue manejando la jurisdicción nacional. Sí. Digo, con todo lo que lleva, porque que la jurisdicción nacional se encargue de todo el país y además se encargue de la ciudad de Buenos Aires en particular, termina siendo muy engorroso. Eran muchos reclamos que se venían haciendo desde hace mucho tiempo también. También establece la transferencia a partir de enero del 2025 del registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Se establece que los aumentos de la secundaria los alumnos de secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la educación secundaria. Esto se está haciendo ya. Sí. Por lo menos mis hijos lo tuvieron que hacer. A ver, es un examen integrador, sí. El grado de complejidad es elevado y uno cree que no es tan elevado,
principalmente si te estuviste preparando y Es estuviste acorde a estudiando, la... ¿no? A la capacidad Sí, y a la preparación hicieron, que han ¿no? tenido, No, ¿no? en los últimos años las pruebas PISA fueron muy La última muy terminamos deficitarias del en impuesto cuanto a- 50 y pico, un a desastre. los la resultados, sobre PISA. todo en lo que era matemática y también comprensión de texto. Lamentablemente ha descendido mucho Sí. en Se- el registro Se argentino. sabe leer, no comprender un texto, es gravísimo. La eliminación de las PASO también era como uno de los puntos Sí, también. bueno, recordemos que Que ya se venía hablando y que me parece que va a llevarse adelante tranquilamente, ¿no? La eliminación de las PASO, que era algo como... Estaban casi todos de acuerdo con eso. sí y no. Sí y no, porque todo lo que era el sector siempre dependía de quién era oficialismo, ¿viste? Sí. Porque cuando era Macri el presidente y en algún momento intentó eliminar las PASO, desde en ese momento lo que era el kirchnerismo le dijeron que no, siendo Alberto Fernández y trató de eliminar también las PASO, desde Juntos por el Cambio le dijeron que no. Es como que siempre depende de qué lado de la vereda está. Bueno, pasa también con el impuesto a las ganancias. Sí. Todos votaron a favor de este proyecto de Sergio Massa, que era eliminar esa categoría, que eximió a más de 800.000 argentinos de pagar impuesto a las ganancias, porque estaba realmente con un piso muy bajo para la inflación que había y el aumento de sueldo que se había dado. Y ahora aparece Javier Milei, que en su momento votó a favor de la eliminación de ese impuesto, llevando, como en este proyecto de ley también, para que se vuelva a restituir. Cambió de parecer. Y todo el frente de Juntos por el Cambio pareciera que también va a acompañar esto cuando también estuvieron a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias. Sí. Digo, hay un montón de cosas que llaman mucho la Hay atención. contradicciones. ¿Por qué aparece, por ejemplo, el impuesto a las ganancias en medio de la ley y no en el DNU? ¿Por qué aparece la eliminación de las PASO? ¿Por qué aparece la boleta única en este proyecto de ley y no en el DNU? Bueno, porque son puntos que no se pueden dictar por decreto, que tienen que salir a través de ley, todo lo que tiene que ver con reforma judicial, todo lo que tiene que ver con reforma política, todo lo que tiene que ver con Impositiva. reforma del Estado y de forma impositiva. Volver a incluir un impuesto como ese impuesto a las ganancias, que en realidad ya está, es cambiar el piso, ¿sí? Pero volver a meterlo dentro de todo lo que significa gravamen es una modificación sobre un impuesto y, como decía Barbie, hay que tratarlo mediante la ley. ¿Qué va a hacer el Congreso? Porque recordemos que los gobernadores, cuando se reunieron con Javier Milei, le dijeron, te vamos a apoyar en todo. Ahora, no toques el tema del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias es algo que recauda el Estado y que, ¿vieron en la famosa lluvia, los brotes verdes que se daban? ¿Cómo era esta frase que por la cual criticó a Hugo Arana, Javier Milei? La teoría del derrame. La teoría del derrame. Ah, la teoría del derrame, Que sí, ahora me criticó acordé. al gran Hugo Arana, la verdad, no entiendo todavía por qué se dio esa situación. Una persona maravillosa como era Hugo y que dio su Sí, punto de que vista. además no podría defenderse de contestarle hoy Y que porque además no podría lamentablemente no está entre nosotros. Esta teoría del derrame, cuando uno va analizando las posibilidades, lo que dicen los gobernadores es, en la teoría del derrame, si vos cobrás el impuesto a las ganancias, a nosotros de derrame nos toca muy poquito, porque como coparticipación termina llegando muy poco a las Que provincias. derrame goteo. Claro, ahora, si las personas tienen esa plata en el bolsillo, ese dinero lo pueden gastar en lo cotidiano y eso sí termina activando las economías regionales. Ese ha sido el gran punto de discusión que se dio entre las provincias y el gobierno nacional, que les aseguraron que van a seguir mandándole la coparticipación y demás, pero allí está el principal foco de cuestión en medio de todo esto. Puntos que llaman la atención. Bueno, aumento por decreto para jubilados, ¿nos metemos en jubilados, les parece? Dale, vamos con los jubilados. Aumento por decreto, se suspendería la ley de movilidad. A ver, para que todo esto se produzca, tiene que pasar por el Congreso. Recordemos que hay sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero. ¿Cómo van a hacer para tratar todo esto? ¿Cuántos son? 664. 664. 664. Todo esto 351 páginas. en un mes. ¿Cómo van a hacer para tratarlo? Porque son cosas muy Que laburen, disímiles. che, que laburen. Pero son cosas muy disímiles, Gasti. No podés, Bueno. Una cosa es decir, bueno, vamos a transferir, como decíamos acá, a la ciudad de Buenos Aires, el registro de propiedad, vamos a transferir la justicia. Son cosas que tienen que ver con la ciudad. Las podés tratar juntas. Sí, lo de la justicia me decían que es inviable en términos de la teoría y de todo lo que está justamente escrito en todos los marcos que existen, que va a ser inviable realizarlo. Bueno, Claro. pero es un reclamo que se viene dando hace mucho tiempo y que tiene que ver con las tardanzas de la justicia. Claro, pero Los tiempos de la transferir justicia tardan todo a mucho. la Ciudad de Buenos Aires me decían Es complicado. que es más, va a generar que a nivel justamente judicial Claro, va a o sea, mover muchísimo y va
va a ser lo inevitable, va a ser lo imposible. Tema jubilado, se viene ahora un bono para los jubilados, habían anunciado el gobierno de 55.000. Se está analizando, en realidad es un bono que había firmado Sergio Massa previo a su salida del Ministerio de Economía, que estaba estipulado para los primeros días del mes de enero, que se hablaba si se iba a pagar o no se iba a pagar. Bueno, aparentemente sí se va a pagar, y atención con esto, porque no es solamente para jubilados, es para todos los que tengan algún tipo de beneficio social, ¿sí? Planes y demás. ¿Cuál es el tope? Bueno, el jubilado de la mínima cobra 105.000 pesos, ¿sí? 105.000 y moneda. Una miseria. 55.000 pesos. Actualizado ahora. Actualizado ahora. En diciembre, mamita. Si le sumás los 55.000 pesos, te da 160.000 y moneda. Redondeamos de 160.000. Bueno, el tope va a ser que nadie gane menos de 160.000 pesos en el mes de enero. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que tiene la jubilación, gana 130, por ejemplo, no va a ser 130 más 55.000, no, va a ser 130 más la diferencia entre esos 130 y los 160, o sea, cobrará un bono de 30.000 pesos más. Y eso lo llevará a que todo termine quedando en un mínimo de 160.000. Lo mismo va a pasar con aquellos que tengan algún tipo de asignación, supongamos universal por hijo, van multiplicando varios hijos. Bueno, si les falta para llegar a 160.000, sí, el bono es de 55.000, y si con 30.000 llega a 160, bueno, ese complementario será lo que terminarán recibiendo aquellos que tienen algún tipo de asignación. 160.000 pesos es el piso que va a ganar cualquier argentino, por lo menos es lo que trata el gobierno en el mes de enero, principalmente aquellos que están en condiciones como los jubilados o como los que tienen algún tipo de beneficio. En diciembre el salario mínimo vital y móvil era de 156.000 pesos, es decir, más o menos un salario mínimo vital y móvil en función de lo que había sido el último registro de este año. Que se viene reunión con el Consejo del Salario. Ahora hay una reunión con el Consejo del Salario, pero digo, ya 156.000, 160.000 pesos de por sí eran muy pocos ya meses atrás. Hoy por hoy, con la devaluación que hubo, queda aún más corto. Incluso la ministra de Capital Humano, cuando había hecho sus primeros anuncios, había hablado de un incremento de un 50% en tarjetas, por ejemplo, tarjeta alimentar. Y la realidad es que ese aumento también queda perdiendo en función de lo que fue la devaluación del 118% y de lo que vemos todos en los supermercados semana a semana, que es algo que venía ocurriendo y que lamentablemente del balotaje a esta parte se ha potenciado con precios que se dispararon. Es decir, el poder adquisitivo de por sí se va comiendo mes a mes o semana a semana en tu bolsillo, y se ha potenciado sobre todo para aquel que menos tiene, que es el que más se perjudica. Tema educación también es algo que está en debate, ¿no? Con respecto a esta ley ómnibus, que de hecho lo vimos a Baradel ayer, después de tanto tiempo, ¿no? Digo, estaba Baradel. Estaba Baradel allí en tribunales sobre esta situación donde se declara la educación como algo esencial y se van a prohibir los paros, según dice la nueva ley, donde también se especula o se plantea el hecho de que cualquier estudiante extranjero en una universidad pública pague un arancel. Sí, en realidad, el extranjero no residente. Lo que hace, extranjero no residente, entre otras cosas. Le da la posibilidad al directorio, al rectorado de cualquier universidad que pueda cobrarlo. No es que obliga a que lo cobren, sino que dice, bueno, si quieren cobrarle a algún extranjero no residente en nuestro país algún tipo de arancel, bueno, lo pueden hacer. Habilita para que esto suceda. ¿Sí? Calificaciones abiertas para conocimiento de los padres de los alumnos, entre otros puntos del cambio de educación que se pretende con esta ley ómnibus. Y otro punto dice, bueno, lo que decías vos, las pruebas integradoras al finalizar el secundario, que hoy se está dando, Leo, eso. Se está dando ya. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires se está dando el tema de todo lo que es integrado. Que sea en todas las escuelas. La idea sería que sea nacional. Seguro. Que sea nacional. ¿Dónde está el punto también de diferencia que se suele dar? Vos decís, bueno, es una ley nacional que llegue a todas las escuelas la evaluación integradora en quinto año. Pero después, cada distrito o cada provincia tiene sus propias normativas de educación o su propia ley de educación. Entonces termina decidiendo cada una de las provincias. No es que el Estado te lo impone y vos tenés que acatar eso, sino que termina siendo como una sugerencia. ¿Se acuerdan cuando se daban las paritarias con docentes? Que se reunía el gremio con el ministro de Educación de la Nación, ministro de Economía también. Decían, bueno, el piso es tal. Pero después cada una de las provincias terminaba decidiendo. ¿Por qué? Porque está desregulado ese tema y
terminan pagando justamente las provincias cada uno de los saberes de los docentes. Sí, sobre lo que marcaba Gastón del tema del reclamo, es un punto muy sensible porque vos por un lado tenés leyes que se van a tornar más duras para aquel que salga a reclamar a la calle, o incluso esto de la figura de todo ponerlo bajo la posible figura de una manifestación, o esto de lo que es criminalizar la protesta social. Y a su vez, que digas, bueno, tenés que tener el 75%, si no recuerdo mal, sí, de gente que pueda estar prestando servicio, entre otros rubros, en el que es educación. Es decir, por un lado, a vos te pueden llegar, como trabajador, en este caso de la educación, vos decís, che, la verdad estoy perdiendo cada vez más, me están perjudicando y si salgo a reclamar, incluso va a estar todo ya preconfigurado para que encima me hagan un costado por salir a reclamar, básicamente por tener una mejor situación, ¿no? Por tener un lujo en este caso. No habla de despidos ni nada de eso. Vos Vos quedás, pero vas a quedar expuesto porque si vos te van a descontar el día. Y bueno, entonces pero a lo que ves, pero esto se termina legalizando, Mati, porque en realidad ya existía. ¿A cuántos trabajadores después armaban el lío, descontaron el día? Coincidimos todos en que la educación es algo central para el país. Sí, que siempre en cada gobierno fundamental. Ha sido uno de los reclamos, creo, desde distintos sectores o cada una de las oposiciones de turno que ha marcado que la educación es una de las más golpeadas. Incluso lo vemos en lo que va a ser la configuración económica del año que viene para las universidades. Por caso, te tenés que manejar con el mismo dinero que en 2023, con la misma partida. Es decir, con menos, porque en función de la economía actual vas a perder. Es decir, si vamos a tratar de ir hacia una educación mejorada, me parece bien esto del examen integrador, más allá de que hay lugares en los que ya se venía realizando. Después tiene que coincidir también con que esté bien remunerado el docente, porque si el docente no está bien remunerado y encima no va a poder salir a protestar o que la protesta implique que incluso la realidad es que da la sensación de que va a quedar aún más marcado aquel docente que proteste. Con lo que no termina siendo lógico el decir, che, vamos por una educación bárbara, de élite, que mejore, y por otro lado, el criminalizar la protesta. Y que el docente, en este caso, como otros rubros, básicamente va a quedar muy, pero muy debilitado para poder salir a protestar. Prohibición de ingresar a educación superior con materias pendientes es otro punto también a tratar, ¿no? Bueno, que hoy podías entrar, en realidad podías, con todas las que tengas, y tenías 6 meses. Tenías 6 meses para aprobar. Para aprobar. Esto como que, bueno, quiere elevar un poco el nivel de exigencia, ¿no? Con respecto a lo que va a ser la educación, uno de los puntos también a tratar y que evidentemente, bueno, como insisto, ¿no? Ayer Baradel estaba allí presente, no estaba de acuerdo para nada, digo, en esta situación. Sí, ¿sabés qué le duele a Baradel? Que lo ha planteado muchas veces también, porque se instruye también en esta ley y una de las modificaciones que habría es la evaluación constante de los docentes, ¿sí? Que es algo que hay distritos donde se hace, donde se lleva a cabo. Y hay muchos gremialistas, en el caso de Baradel es uno de ellos que ha alzado la voz en muchas ocasiones. Que está en contra de que se evalúen los docentes. Ahora, si buscamos una mejora en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo educativo, ¿dónde está el conflicto de que evalúen a alguien que está evaluando, a alguien que tiene que transmitir justamente todo tipo de conocimientos? Porque también la educación se va modificando, porque también hay puntos que son claves dentro de la educación. No es lo mismo la educación de hace 40 años, o hace 30, o hace 20, que la que es hoy. Entonces, en medio de ese perfeccionamiento continuo que tienen que tener los docentes, como lo tiene que tener cualquier profesional en cualquier trabajo, digo, ¿dónde está el conflicto en que se evalúe? Ese es el punto que yo siempre me va a encontrar en la vereda de enfrente cuando se busca la mejora en algo y se termina diciendo, no, pero ¿por qué me querés evaluar a mí? Si yo soy el que tengo que evaluar. Pareciera que meten el dedo en el traste en medio de una realidad que es, tratemos de buscar algo mejor. Hablamos de educación en este caso. Podemos hablar de cualquier índole, en cualquier tipo de trabajo que te estén evaluando porque tenés que rendir. Además sería una situación lógica, una capacitación anual de los docentes año tras año. Digo, no lo veo para nada conflictivo esa situación, pero bueno, son situaciones que... y yo leía también ayer en las redes sociales este tipo de críticas, ¿no? Como che, la CGT ¿dónde estuvo durante 5 años? ¿Dónde estuvo Baradel? Digo, algo que por ahí en muchas personas molesta esto, ¿no? De poner la bandera de la patria por delante cuando en realidad se pone siempre la bandera de la ideología, que está perfecto que la gente la tenga y está bárbaro, digo, estamos en democracia, está perfecto desde mi punto de vista que la gente se manifieste, digo, pero poner la bandera de la patria por delante cuando en realidad
muchos gremialistas o sindicalistas ponen la bandera de su partido político, ahí es donde se genera esta discusión y esto de, bueno, che, a vos no te creo tanto. Por ejemplo, lo de Baradel, de decir, che, me parece que no sé si estás buscando un beneficio propio o realmente que la educación mejore. Esa es mi opinión, ¿no? El que celebró que se despierten no solo la CGT, sino distintos representantes fue Juan Grabois, que a su vez planteó una crítica a los políticos. Ayer dijo, ¿a dónde está la política? Me está gustando Juan Grabois. Yo no coincido nada con Grabois, pero estuvo muy acertado. En esta marcha. Y es que, a ver, en realidad, para mí, Juan Grabois tiene un gran capital, que es, en general, se condice lo que dice con lo que hace. Y lo tiene, a mi entender, de mucho tiempo a esta parte, y ahora tal vez hay veces que hay tanta incoherencia en general que pasa a ser un valor capital, pero para mí es algo que siempre ha tenido y que se maneja con mucha frontalidad. Tal vez hay gente a la que le choca las maneras en las que lo diga, pero yo prefiero a alguien que sea chocante, entre comillas, en lo que dice, pero te esté advirtiendo, esté planteando algo de manera sincera y con argumentos. Y siempre fue muy crítico con el propio kirchnerismo. Bueno, él dijo ayer, la cita textual fue, ¿dónde está? Por un lado el presidente del partido, que es el expresidente de la Nación, por Alberto Fernández, y ¿a dónde está? Dice, y a quien voté, porque lo marcó, dice Sergio Massa, que tampoco está aquí en función de decir a dónde está la pata política dentro de esta representación, porque él decía, es importante que despierten los gremios, que la gente se moviliza, con Cristina, que igual, esté ¿no? activa. Dijo que le exceptuaba porque dijo, a mí no me gatillaron en la cabeza como le gatillaron a ella. Dijo, en ese sentido, que no esté en una movilización, lo puedo entender, pero después dijo que a todo el arco político, ¿a dónde estaba? ¿A dónde estaban llevando el reclamo de la gente? Que mientras tanto se sigue dando en distintos puntos, no solo de la ciudad o del AMBA, como lo hemos denominado de la pandemia, aparte de Gran Buenos Aires, en otros puntos del país. Tanto la semana pasada como anoche se dieron cacerolazos, que es una manera también simbólica de reclamar en contra de lo que evidentemente la gente entiende, no está de acuerdo con alguna de las propuestas del gobierno. Lo escuchamos a Grabois, que está pisando fuerte. Los trabajadores y los pobres. Yo quiero ver a toda la dirigencia de Unión por la Patria poniendo el cuerpo junto al pueblo trabajador. Porque después, el cuerpo, la sangre y el dolor lo ponen los trabajadores y los pobres, y el mate se lo toma la casta. Entonces, no, nosotros estamos planteando abiertamente. Muchachos, muchachas, pónganse las pilas. Y esto es, como ha dicho, a ver, esta fue una movilización de la CGT, acompañada por los movimientos populares, y los felicito por el reflejo. Lamento que no haya el mismo nivel de conciencia en la dirigencia política para plantear una multipartidaria contra un decreto que barre las conquistas de la democracia argentina. Me tiró muchos títulos que van a quedar para la historia, me parece. Hay un dato para mí que es fundamental. Habla de la casta, que fue el término de Milei, ¿sí? Donde siempre, si hablamos de los que más se oponían a esa terminología, fue siempre Unión por la Patria, ¿no? Todo lo que era el kirchnerismo y demás, y el peronismo tradicional, siempre se opuso a ese término. Juan Grabois mete la casta en el medio. El mate se lo toma la casta. Digo, esta es la firmeza que está demostrando este joven dirigente, tenemos que decir, este joven representante político, que ya tuvo su primera candidatura a presidente, pero que empieza a marcar un camino. Ojo con todas estas palabras de Juan Grabois, que no vayan a empezar a recibir adeptos, porque creo que puede empezar a crearse una nueva corriente. Hay mucha gente que piensa como Juan Grabois, y quizás gente que ni siquiera votó a Unión por la Patria. Bueno, es la oposición más marcada en este momento. Sí, creo que es la única, ¿no? Claro. Porque, bueno, sabe la izquierda, que la izquierda, viste, la izquierda habla, siempre es mucho ruido y pocas nueces, porque Por lo menos decimos, la más visible. Sí, porque se anima a decir cosas, creo yo, que no se anima a decir el resto. Y creo que ahí está la gran diferencia de Juan Grabois. En este momento, digamos, por decirlo de alguna manera, no ganaron justamente los votos, porque está bien, vos decís que es un dirigente joven, que tuvo su primera experiencia en la interna esta con Massa, que nos sacó muchos votos. Pero bueno, es una persona que recién está comenzando en la política, pero bueno, ruidoso como la izquierda, que no... ¿Qué había sacado Bregman? 2 puntos nada más. 2.75. 2.75, claro. Que en estas manifestaciones sí se ven y sí se pueden dar la nota, porque después a la hora de las urnas quizás no se refleja tanto en los números. Pero sí, lo que yo coincido con Grabois, que la mayoría de sus pensamientos no comparto
comparto nada, pero sí esto, o sea, si tan grave es el DNU o si tan grave fue que gane Milei, digo, si la patria está en peligro, como se decía, digo, Massa no vi en ningún momento de la marcha, no lo vi en estos 20 días de gobierno de Milei, no lo vi. Cristina tampoco apareció. Alberto fueron, está ¿no? en España, estaba en un banco. Se viralizaron imágenes de Fabiola y Alberto en un banco de Yo no sé si España. tendrían que estar tampoco. No, está Perdón, bien, pero si tan grave... es una marcha de la CGT. Pero estamos hablando de que está Argentina al borde de la muerte, según ellos, ¿no? Porque ganó Milei, el DNU, ¿no? Esto es un desastre. Chicos, y la oposición no está, digo. Podemos. Hay cierto, entonces, ¿la patria está en peligro o es un poco de humo que la patria está en peligro? Según lo que dice la oposición. Digo, y ahí está la calentura de Grabois, me parece, ¿no? Porque digo, che, me dejaron solo acá. Le pone el cuerpo a reclamo. Claro, che, me dejaron solo acá, dice. Yo digo, si el DNU de Eso es lo que Milei, dice él. si el DNU de Milei, ¿sí?, no hubiese tocado tema de obras sociales y demás, ¿sí? Si no hubiese tocado el tema de obras sociales y algunas cosas que tienen que ver con los sindicatos, ¿hubiese estado esta marcha de la CGT en el partido en el día de ayer? Yo me lo pregunto, ¿eh? A lo mejor sí. Es A contrafáctico. lo mejor sí. A lo mejor sí. El punto es, volviendo al global del DNU, y también de este proyecto de reformas para tratar por el Congreso, que sí es evidente y me parece que no es menor, en un contexto de un ajuste muy marcado, que de hecho ya ha comenzado, y por lo que incluso dicen las autoridades del gobierno, que se vienen meses muy duros de sufrimiento para todos, y que justamente el sufrimiento va a ser mayor para los que menos tienen, el tema de hacer mucho hincapié con esto del protocolo de protesta, de, como insisto, criminalizar la salida a la calle para protestar por los derechos, hacen un combo que entiendo puede ser bastante complejo, porque la lógica es que la gente salga a reclamar, y si hay más personas que se van cayendo del sistema, la conflictividad social suba, y que en realidad uno puede entenderlo o leerlo, que las medidas de gobierno van a tener que ver más con tratar de que la calle no pueda salir a manifestarse o a moverse en función de la pérdida de derechos o de situaciones